Si no conocemos en detalle cuál es el funcionamiento de test-NG cuando ejecutamos los tests en paralelo, es muy probable que agreguemos error en nuestros tests automatizados y en muchas ocasiones no vamos a tener ni idea de por qué están fallando nuestros tests, porque en ocasiones pasan y en ocasiones fallan. Esto es sumamente importante cuando estamos trabajando con tests en paralelo. Entonces, en este video vamos a ver en detalle cómo funciona test-NG cuando ejecutamos los tests en paralelo. Entonces, para este video vamos a partir de esta estructura de clase. Esta estructura de clase la estuvimos viendo en los videos anteriores de la serie. En la descripción les voy a dejar el código de esta representación de clase, que fue la que estuvimos viendo en los videos anteriores, para que se la puedan descargar y también pueda probar. Y también les voy a dejar el link al video donde estuvimos analizando bien este proyecto cuando ejecutábamos los tests en paralelo utilizando el atributo de método. Entonces, bien, vamos a ver este diagrama de clase. Este diagrama de clase lo que nos dice es que tenemos una clase base test donde tenemos dos métodos fundamentales, que son los que vamos a estar viendo, donde nosotros tenemos que enfocarnos cuando estamos analizando el funcionamiento de test-NG. Tenemos los métodos setup suite y el método setup. Estos métodos, recuerden, cuando usamos test-NG son anotados con las diferentes anotaciones que tiene test-NG, como before method o before suite en este caso. Y de esta clase base test entonces sería la clase employee test y la clase login test. Es decir, en este diagrama que vamos a analizar solamente tenemos dos clases de test, la de empleado y la de login. Y cada una de estas clases tiene un test y este test tiene asociado un data provider. Quiere decir que este data provider es el que le va a proveer los datos al test. En este ejemplo que vamos a ver, cada data provider tiene dos juegos de datos. Así que este test nos va a ejecutar dos veces con cada uno de los datos que nos da el data provider. Y el test L, que le puse L para que se entienda mejor la explicación de este video, que se refiere a test de login, va a tener también un data provider que va a dar dos juegos de datos. Así que este test L se va a ejecutar dos veces. En total tendríamos 4 tests en toda la suite de prueba. Y también recuerden que en cada clase los métodos tenemos que también agregarle la anotación de TNG al igual que el data provider. Entonces veamos primero cómo se ejecuta test-NG cuando la ejecución es sin test en paralelo, es decir, la ejecución normal a la que más acostumbrados estamos cuando hacemos una ejecución de test de nuestros tests en test-NG. Entonces, lo primero que hace test-NG es instanciar cada una de las clases de test que nosotros tengamos implementado. Fíjense que lo primero que se ejecuta en este caso es la clase employee test. Lo que hace es instanciarla. Por lo tanto, se va a ejecutar el constructor de la clase employee test y el constructor de la clase base test. Hasta el momento no se va a ejecutar más nada. Luego se va a ejecutar la segunda instancia. Se va a instanciar la segunda clase que nosotros tenemos. Base test, se vuelve a ejecutar el constructor base test, pero esta vez para la instancia de la clase login test. Y así sucesivamente. Si tenemos más clases, se nos van a ejecutar todas, o se nos va a instanciar todas las clases que nosotros tengamos de test. Después de esto, TNG lo que hace es empezar a fijarse en las anotaciones que tienen las clases que ya tiene instanciadas. Una vez que TNG instancia estas clases, son las clases que luego va a ejecutar los tests que tienen dentro. Entonces, la primera anotación que tiene en su orden de ejecución es setup suite. Este setup suite está en la clase base test. Entonces, lo primero que va a hacer TNG antes de empezar a ejecutar los tests y después de haber creado las dos clases es ejecutar el método setup suite. Este método setup suite lo va a ejecutar una sola vez y lo va a ejecutar en la instancia que primero se creó, que en este caso sería en la clase base test. Esto también tenemos que tener mucho cuidado a la hora de saber qué implementación o qué código nosotros podemos agregar dentro de esta clase setup suite, porque fíjense que se ejecutó en el contexto o en la instancia de la primera clase y no en la de la segunda. Para esto vamos a hacer un video que también les voy a dejar en la descripción cómo acceder a este video para que puedan ver bien qué es recomendable o no agregar dentro de este método setup suite. Bueno, luego que TNG ejecutó setup suite, entonces ahora lo que va a hacer es ejecutar ya los tests de la primera clase que instanció, que sería los tests de la clase employee test. Dentro de esta clase lo primero que hace es fijarse si tiene una notación de data provider. Como en esta clase la tiene, lo que va a ejecutar es el data provider, obtener los dos juegos de datos y luego pasárselo al test, que sería el test E, que es el test del empleado. Y entonces, como serían dos juegos de datos, este test empleado se va a ejecutar dos veces. Pero antes de ejecutarse, va a ejecutar
el método con la notación de before method, en este caso sería el método setup. Es decir, se ejecuta el método setup, que este método setup, la información o lo que va a tener adentro va a ser el código de instanciar el web driver. Es decir, aquí se crea el web driver, se levanta el cron y después se ejecuta el test. Y aquí va a ser lo mismo. Se ejecuta de nuevo el setup, se levanta el navegador Chrome, en caso de que sea el Chrome, después se ejecuta el test del empleado. Y después, de manera secuencial, después que termine esta primera ejecución de esta clase, después va a pasar a la próxima clase, que era la clase login test. Va a ser lo mismo. Va a ejecutar el data provider, va a obtener los dos juegos de datos, luego va a ejecutar el test del login dos veces, pero antes de ejecutar ese test login se ejecuta el método setup, que instancia el driver, y después se ejecuta el método de login. Y esta es la manera que funciona testng cuando no ejecutamos los tests en paralelo. Fíjense que todo se ejecuta en el hilo principal, todas las aplicaciones tienen su hilo principal y se ejecuta también de forma secuencial. Entonces pasemos ahora a ver cómo se comporta, cuál es el funcionamiento de testng cuando se ejecutan los tests en paralelo utilizando el atributo de método. Aquí lo que le estamos diciendo a testng es que se ejecuten todos los tests en paralelo. Entonces, ¿qué va a hacer testng? Lo primero que hace testng, en este caso es en el hilo principal, va a crear las instancias de las clases de prueba. Sería, hasta el momento, sería igual que cuando no ejecutamos test en paralelo. Es decir, va a instanciar todas las clases de prueba y luego va a ejecutar el método setup suite. Pero luego lo que va a hacer lo siguiente. Va a ejecutar cada uno de los métodos que se encuentre dentro de las clases que instanció en paralelo. En cada una de estas clases tenemos solamente un método, por lo tanto se va a crear un hilo para cada clase. Y dentro de esta clase se va a ejecutar, o dentro de cada uno de estos hilos, en este caso hilo 2 y hilo 3, se va a ejecutar de forma secuencial el mismo test con los valores que nos trajo del data provider. Es decir, se va a ejecutar el mismo test dos veces dentro del mismo hilo de ejecución. Y lo mismo, al mismo tiempo va a pasar lo mismo para el método de prueba del test del login. Se ejecuta el data provider y después se ejecuta el método dos veces, ejecutándose antes el método setup. Y de esta manera a la misma vez se ejecutan las dos instancias. Pero fíjense que ya esto es en hilos diferentes. Está el hilo principal donde se instancia la clase y después para cada método lo que va a hacer es crear un hilo. Es decir, de esta clase se crea un hilo, de esta clase login test se crea un hilo y ejecuta el caso de prueba que tiene implementado, y de esta clase se crea un hilo y ejecuta el caso de prueba que tiene implementado. Bien, entonces ahora vamos a ver cuando ejecutamos los tests en paralelo utilizando métodos, y además también le decimos que el data provider se ejecute también en paralelo. Esta es la opción más eficiente que estuvimos viendo en videos anteriores. Entonces en el hilo principal va a suceder de nuevo lo mismo. testng va a crear las instancias de las clases que tienen casos de prueba, luego va a ejecutar el método setup suite, y después de esto veamos qué hace. Lo primero que hace es crear un hilo para cada data provider, el data provider que está en cada una de las clases que nosotros tenemos implementadas. Sería el data provider para la clase del employee test y el data provider para la clase de login test, que estos data providers cada uno está asociado a un caso de prueba. Entonces esto se va a ejecutar en paralelo, es decir, a la misma vez se lo vamos a ejecutar en el hilo 2 y el hilo 3 en este caso. Entonces después que este data provider ya nos genere los juegos de datos, entonces va a pasar a ejecutarse los tests, y a la misma vez se van a ejecutar 4 hilos diferentes con cada uno de los tests que nos provee este data provider. Veamos qué sucedió aquí y cómo sería la ejecución. Recuerden que teníamos test empleado, el data provider, y después vemos que como nos da dos juegos de datos, vamos a tener un hilo para ejecutar el primer test del empleado y un hilo para ejecutar el segundo test del empleado. Y cada test antes de ejecutarse ejecuta su método setup. Y lo mismo al mismo tiempo va a suceder para el test del login. Como el data provider me da dos juegos de datos, voy a tener dos hilos diferentes para ejecutar este mismo test en dos ocasiones con diferentes datos, y en cada uno de ellos se ejecuta el método setup. Ahora, algo que debemos fijarnos bien y tener súper claro cuando estamos hablando de paralelismo en testng. Fíjense que en el hilo principal fue donde se crearon las dos instancias de la clase. Luego, si nos fijamos, por ejemplo, en la clase login test, vemos que
en el hilo 4 y el hilo 5 a la misma vez está ejecutando el método setup. El método setup que está en esta clase, que se ejecutó en un hilo que se creó en un hilo diferente. Recuerden que este método setup está en la clase base test, pero bueno, como tal forma parte de la misma instancia, el login test. Entonces, ¿qué sucede? Si yo ejecuto el método setup de la clase o de la instancia login test a la misma vez con hilos diferentes, lo que vamos a lograr es que dentro de ese método vamos a acceder con dos hilos diferentes, dos contextos diferentes, vamos a acceder al mismo código. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros, por ejemplo, estamos creando, como es el caso, instanciando el WebDriver dentro del método setup, vamos a ver que vamos a ejecutar con el hilo 4 la creación del WebDriver, y a la misma vez estamos creando con el hilo 5 en el método setup de la misma clase, estamos creando otro WebDriver para la segunda ejecución del test. Como esto se hace a la misma vez, ¿qué va a pasar? Que el WebDriver puede pasar, por ejemplo, en este caso, se ejecuta y se crea con el Chrome Driver, pero si este tiene la configuración para ejecutarse en el Firefox, se va a volver a instanciar el mismo objeto. Y entonces este método no va a funcionar correctamente porque se instanció inicialmente con el WebDriver para el Chrome y este lo instanció para el Firefox. Y así, mientras vayan pasando los diferentes pasos del test, vamos a tener varios problemas porque estamos trabajando en dos hilos diferentes sobre el mismo objeto. Y esto es lo que nos trae los errores cuando trabajamos los tests en paralelo. Y lo mismo va a suceder para este caso. Si accedemos al mismo método setup que estaría en esta clase employee test de sería esta instancia, como estamos accediendo a la misma vez en ese método, vamos a tener el problema de que como accedemos al mismo recurso, en este caso sería el WebDriver, vamos a estar cambiando el WebDriver para dos tests diferentes. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos utilizar el trial local. El trial local, como pueden ver en el video anterior, van a poder ver que el trial local lo que nos va a hacer es que para cada hilo nos va a crear un objeto diferente. Quiere decir que si creamos el trial local en base test, vamos a tener un WebDriver diferente para el hilo 4, un WebDriver diferente para el hilo 5, para el hilo 6 y para el hilo 7. Y de esta manera ya nos estamos asegurando que este método setup, este test va a tener su propio WebDriver, este test su propio WebDriver, y así cada uno va a crear 4 instancias diferentes de WebDriver. Y de esta manera sí va a ejecutarse correctamente porque no vamos a tener recursos compartidos entre diferentes hilos. Y de esta manera terminamos este video donde estuvimos analizando cómo funciona TestNG cuando ejecutamos los tests en paralelo en detalle, lo cual es súper importante para cuando estamos trabajando con test en paralelo. También pueden hacer sus propias pruebas utilizando el proyecto que aunque hemos estado trabajando durante esta serie, que también se los voy a dejar en la documentación. Si se descargan ese proyecto y lo ejecutan, van a poder ver cada uno de estos logs cuando ejecutan los tests en paralelo, y así van a poder entender haciendo diferentes cambios, como por ejemplo ejecutándolo por método, ejecutándolo por clase, cuál es el orden de ejecución, y mientras ustedes vayan agregando también nuevas clases y nuevos métodos, van a poder ver en los logs cuál es el orden de ejecución y así poder entender mejor cuál es el funcionamiento. Y si tienen algún error debido al paralelismo, lo van a poder detectar fácilmente siguiendo esta lógica que les presenté en este video y también viendo los logs que se pueden descargar del proyecto que les voy a dejar en la descripción. Bueno, cualquier duda sobre este video, no duden en consultarme, nos lo pueden dejar en la descripción y estaremos discutiendo y viendo diferentes temas en próximos videos sobre el paralelismo dentro de la automatización de prueba con Selenium WebDriver.